Hola de nuevo. Recurro otra vez al símil hidráulico que ya vimos en los vasos comunicantes, en los cuales había un líquido a diversos niveles, a un nivel más alto en uno de los vasos que en otro, y que era una forma sencilla y muy fácil de entender de lo que es la diferencia de potencial. Diferencia de potencial, nivel o tensión. Diferencia de potencial, nivel o tensión que expresaremos habitualmente como V. Bien, en este circuito que tenemos en la pizarra, en estos dos vasos llenos de líquido, es fácil entender, es fácil comprender que si estuviera en la realidad, si fueran dos vasos llenos de un líquido, lo que sucedería es que ese líquido circularía por el tubo que los comunica. Esa circulación sería mayor o menor en función de el nivel diferencial entre un vaso y otro, o sea, la diferencia de nivel, la diferencia potencial, la tensión, ¿vale? Y sería inversamente proporcional, esto es, circularía menos líquido en este caso, ¿vale? En función de que el vaso, el tubo comunicante, fuera más fino o fuera más grueso. Esto es, tuviera o pusiera mayor resistencia al paso del líquido o menor resistencia. Es lógico, es evidente, se puede ver que un tubo finito hará que ese flujo de líquido sea menor. Un tubo grueso hará que ese flujo de líquido sea mayor. Ese flujo de líquido, ese trasvase de líquido de un vaso a otro, es otro concepto que en este caso, en electrónica, en electricidad, llamaremos intensidad o corriente y lo representaremos con la letra I. Y finalmente, el tercer concepto, que es al que me refiero en este vídeo, es el concepto de resistencia. Esto es, la resistencia que opone el conductor, en este caso el tubo, al paso de ese líquido. Ese tercer elemento lo simbolizaremos con una R o con una letra omega, y lo que hará será que nos regulará, nos permitirá balancear ese paso de corriente en función de la diferencia de potencial y de la resistencia. ¿Cómo se relaciona todo esto? Pues todo esto se relaciona mediante una ley que todos conoceréis probablemente, que se llama la ley de Ohm, que dice intensidad es igual a tensión partido de resistencia. ¿Qué significa eso? Pues muy sencillo. La cantidad de corriente que circulará entre los dos polos de una batería, entre estos dos vasos llenos de líquido, la cantidad de líquido que circulará será directamente proporcional a lo que es la tensión, esto es la diferencia de nivel entre un vaso y otro, ¿vale? E inversamente proporcional a la resistencia que oponga el tubo. Si es un tubo muy finito, la corriente será pequeña; si es un tubo grueso, la corriente será grande. Existe una regla mnemotécnica sencilla que permite recordar las relaciones entre un elemento y otro. Esa regla mnemotécnica se formula a través de una pirámide en la cual tenemos la tensión arriba, la intensidad a la izquierda y la resistencia a la derecha. De esta forma podemos obtener todos los valores de esa fórmula. Esto es, intensidad es igual a tensión partido resistencia, resistencia es igual a tensión partido intensidad,
Y finalmente tensión es igual a resistencia por intensidad o intensidad por resistencia. Todos estos parámetros, todas estas magnitudes tienen una unidad, ¿vale? La tensión se mide en voltios. La resistencia se mide en ohmios. Muchas veces se simboliza con la letra omega. Y finalmente, vamos a poner aquí tensión. La tensión se mide en voltios, la resistencia se mide en ohmios y finalmente la corriente se mide en amperios. Por supuesto, nos encontramos con que todos estos valores, cuya unidad principal es el voltio, el ohmio y el amperio, tendrán múltiplos y submúltiplos. De eso nos encargaremos en el próximo vídeo. Hasta luego.